Y luego llegó un soldado queriéndoselas llevar. Una decía que sí, la otra decía que no. Una decía que sí, y al final se las llevó. El corrido revolucionario fue una expresión musical nacida del conflicto interno que vivió nuestro país a principios del siglo pasado. Reflejó el pensamiento popular acerca de la Revolución Mexicana. Narraba traiciones, hazañas de escape, venganzas e inclusive conquistas amorosas. Eran historias de lucha, de triunfos y derrotas. En nombre de la patria yo te ofrezco una flor. El corrido comenzó a tomar popularidad. Solía cantarse en pulquerías y cantinas de la época. Relataba historias que sucedían en los campos de batalla. Incluso homenajeaba a los generales caídos. Entre los corridos que aún sobreviven en la memoria popular están El Barzón, La Adelita y La Toma de Zacatecas. El Barzón denuncia las injusticias que enfrentaban los campesinos. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de maíz. La explotación laboral fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. De acuerdo con la Fonoteca Nacional, el corrido de La Adelita es una semblanza a Adela Velarde Pérez. Ella se encargaba de velar por los soldados heridos pertenecientes a la División del Norte, la cual comandaba Pancho Villa. Gracias a su labor se le conoció como Adelitas a todas las mujeres que participaron en el conflicto. 1914 habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. La toma de Zacatecas relata uno de los enfrentamientos decisivos. En esta batalla la División del Norte venció a Victoriano Huerta y derrocó su gobierno ilegítimo. Mi abuela suspiraba y hasta se perfilaba cuando me platicaba de la revolución. La Revolución Mexicana fue el apogeo del corrido como expresión artística. No obstante, su contenido histórico, literario, narrativo y musical lo mantiene vigente como género. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La revolución, lo que fue y lo que nos dejó. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás? Querido Gabriel, ¿cómo estás? Manuel, buenas muy noches. buenas noches. Enrique Ortiz, Enrique, qué gusto y bienvenido. Gracias. Estar aquí, gracias. Muchas gracias por estar acá. Pues faltan unos días para la conmemoración, digamos, de la revolución, de esa fecha que marca la Revolución Mexicana. Pero hay un legado enorme y hay en el discurso político vigente, en el de hoy, mucho que se trae a colación. No sé si todo sea cierto, Pablo. Bueno, yo tampoco sé, pero me gustaría comenzar recordando lo que decía Edward Gibbon en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. En las primeras páginas dice que la estabilidad de Roma en parte se debió a que la mayoría de la gente del pueblo creía que todos los dioses eran verdaderos, los filósofos creían que todos los dioses eran falsos y los políticos sabían que todos los dioses eran útiles. Y lo que quiero decir es que habría que pensar en la revolución de dos maneras. Por un lado, como el mito de la revolución, que yo creo que ha sido un mito útil, que ha sido un mito que ha sirvió sobre todo muchos años a la unión de nuestro país, a tener un pasado común, a explicarnos una situación. Y por otro lado, separarlo del hecho histórico, digamos, investigable, objetivo, que para mí fue una catástrofe. Baste pensar, voy a poner un ejemplo que pone Jan Meyer en su Historia de la Revolución Mexicana, que recomiendo muchísimo. Y él dice, sencillamente pensemos en el año 1917. Para los que creen en el mito de la Revolución, es el año glorioso en el que se proclamó nuestra Constitución. Pero para el 90% de la gente en 1917, y los años que siguieron, 1917 fue el año del hambre. La revolución fue una catástrofe demográfica, poblacional, un festín de violencia tremendo
Pero justamente por eso era tan necesario crear el mito de la revolución como un mito de un levantamiento popular que exige un montón de cosas y que se consiguieron y bla, bla, bla. El mito yo creo que es muy bien conocido, creo que la realidad histórica es menos conocida y es natural que así suceda. Sin duda, mito, realidad, mitos, realidades. Sí. Enrique. Bueno, se enaltece generalmente, ¿no? A los personajes, a los protagonistas de la historia. Se nos da esto de hacer la historia maniquea y de siempre marcar una línea entre héroes y villanos, cuando la realidad es que los seres humanos pues no somos ni héroes ni villanos, todos cometemos errores y aciertos. Yo diría que no se da solamente una revolución, sino que se dan muchas revoluciones. Hay muchos periodos históricos, hay muchos procesos que se van dando desde 1910 hasta 1917. Incluso es difícil definir el final de la revolución, ¿no? Algunos lo fechan con la Constitución, con la promulgación de la Constitución de 1917, otros con la llegada de la Huerta. Entonces se dan varias luchas dentro de este gran marco histórico. Y como bien dices, Pablo, de repente hace falta conocer los detalles y los contextos en el que se da esta lucha armada. Por poner un ejemplo, ¿no? Todo comienza el 20 de noviembre de 1910, como consecuencia del Plan de San Luis, ¿no? Escrito por Madero. Y ahí se da una revolución maderista. Posteriormente, ¿qué sucede? Madero llega al poder y luego, ¿qué se da? Se da un golpe de Estado por parte de los militares, ¿no? Y se da un régimen, una dictadura de Victoriano Huerta. Entonces también se da un movimiento constitucionalista y eso es una forma simplificada de entenderla, porque esto es un movimiento armado, social, que se da a lo largo de diferentes regiones de nuestro país. No es lo mismo lo que busca de repente Madero, ¿no? Que es un tema de no reelección, ¿no? Sufragio efectivo, a lo que busca el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, que busca temas agrarios. Entonces es uno de los periodos más interesantes, pero más complejos de la historia de nuestro país. Sin duda, con muchos enredos. Y como matices. dices, esto no es con muchos matices, y esto no es de buenos y de malos, o de villanos, y aunque podremos, digamos, cargar hacia un lado o hacia otro a los personajes, es de claroscuros y es de grises también, Gabriel. Sí, muy complejo. Cuentan que en la Universidad de Cambridge, en un examen final de posgrado, apareció la siguiente pregunta: What the hell was Mexican Revolution? Sí. ¿Qué demonios fue la Revolución Mexicana? Entonces, como dice Enrique, si ni siquiera sabemos más o menos cuándo inició, cuando cae Madero, ¿sí? Pero de hecho la guerra civil empieza después de que asesinan a Madero. Le da el enfrentamiento entre fuerzas revolucionarias que ya no tienen nada que ver con don Porfirio Díaz, quien por cierto dejó el poder sin disparar un solo tiro, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante, además de lo que dijeron los compañeros, es que a la altura del 17 se establece la Constitución, que es, digamos, lo que después se transformará en el programa de gobierno de los gobiernos, particularmente del PRI. Y esta Constitución, que si la miras en su en su cuna, podrías decir que es la Constitución de una revolución social, la primera del siglo XX, dicen, el contenido social. Dice que en efecto la revolución, si vemos la fecha de final en el 17 y vemos a la Constitución como su programa, escribe el liberalismo con minúsculas y escribe lo social con mayúsculas, ¿no? Y puedes tú ver los artículos, el 27 constitucional, el 123, etcétera, etcétera, que le dan ese carácter que un filósofo, español, avecindado en Norteamérica, decía que era el sistema, el régimen, el autoritarismo más democrático que había visto, o la democracia más autoritaria, ¿no? Y si vemos las distintas etapas, ¿no? Yo creo que si terminó cuando llegan los sonorenses, se establece en el poder con el caudillismo, no, terminó cuando Calles la institucionalizó, terminó cuando Cárdenas la hizo el programa de masas que le dio el origen al régimen mexicano y el presidencialismo. De hecho, incluso Adolfo Gili decía que no había terminado, que la revolución simplemente estaba inconclusa, ¿sí? Y que tendría que venir una tercera o cuarto ascenso de las masas para definitivamente fechar la terminación de la revolución. Entonces, pero lo que sí es cierto es que en México fue una transformación. Parte de los mitos, como dice Pablo, es el famoso 1.000.000 de muertos, ¿no? Porque 17
se junta con la terrible influencia española. Y la cifra que mató la influencia española son alrededor de 600, 800 mil, que se lo suelen sumar al saldo de muertos de la revolución. Entonces, finalmente no fueron, digamos, tantos como se dice, ¿no? ¿La revolución? El saldo nadie sabe muy bien cuál es, pero las estimaciones que yo he visto son entre 1,5 millones de habitantes, que serían el 10%, habría que quitarle la influencia, y el 3.5. Bueno, no sé si lo que yo conozco es que fue 1 millón entre muertos, desplazados también, porque muchísima gente se cruzó, ¿no? Cruzó el río Bravo, dejó todo lo que tenía, ¿no? Para buscar la seguridad, pero es lo que se maneja. 1 millón entre muertos, desaparecidos, desplazados. Hay que recordar, por ejemplo, 1914. En toda la Ciudad de México sufre una terrible hambruna. La Cruz Roja no pone puestos para regalar sopa, para regalar pan, porque las clases bajas de la Ciudad de México se están muriendo de hambre entre esta lucha entre las diferentes facciones revolucionarias, ¿no? Incluso la clase media pasó por hambre, pero en serio, ¿eh? Sí. Ahí también está todo lo que sucedió en la colonia, bueno, con el arquitecto Rivas Mercado, como también esa familia, ¿no? Antonio Rivas Mercado, hay que recordar, es el arquitecto de la Columna de la Independencia, y cómo ellos también sufren hambre durante estos periodos de guerra. Una etapa, a ver, que tiene múltiples lecturas, indudablemente. Ahora lo dicen ustedes y lo dicen muy bien, que no podíamos, digamos, fechar, no podemos ponerle quizá una fecha de inicio. Cada quien le pondrá el término que quiera, o seguirá inconclusa, o estaremos en vías de que termine, o de que terminen con varias cosas en nuestro país, pero que marca, digamos, que marca mucho de lo que somos en términos de tradiciones, culturas, socialmente, los desplazados. Hay una reconfiguración incluso en el mapa de nuestro país, apellidos que se movieron del lugar, héroes, símbolos, íconos que se generaron y que hoy siguen siendo también muy lucrativos en el terreno político. Sí, claro. Bueno, fueron, digamos, el mito que se construye de lo que fue la revolución fue súper lucrativo. Todo el PRI vivió siempre, esas monarquías sexenales del PRI siempre vivieron del mito de la revolución, a pesar de que simplemente pensando en el primer lema importante de la revolución, que ya mencionaste, que es sufragio efectivo, no reelección, pues el sufragio efectivo llegó en los 90s y la no reelección, bueno, pues esa sí es de Cárdenas, ¿no? Sí. Aunque quizá... Ya se fue y... Quizá vuelva, ¿no? Quizá volvamos a reclamar eso, no lo sé. Pero bueno, ahora, yo creo que hay un gran movimiento que está opacado por ese mito de la revolución, que es el movimiento de los cristeros, que para algunos historiadores es el movimiento de masas más importante del siglo XX en México, más extenso, más popular, unificado en un sentido, porque en la revolución el problema era que efectivamente estaban pues los zapatistas, los villistas, los carrancistas, por mencionar los principales, todos querían cosas distintas, ¿no? Muchos no sabían ni por qué estaban peleando. Todo eso está muy claramente en esa novela que te dejan leer sobre la revolución, que es Los de Abajo. Mariano Azuela. De Mariano Azuela. Yo recomiendo que la lean nuevamente. Es una denuncia brutal del caos de lo que fue la revolución, del sinsentido de la violencia. Es tremendo. O lean los cuentos de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, que es ya las postrimerías de la revolución, donde sí están los cristeros, y todo ese movimiento de los cristeros no hace ninguna lógica en el mito de la revolución. Es como si nunca hubiera ocurrido, porque ¿por qué habría un movimiento así si ya el país tuvo su revolución? Sí, exacto. Y el de los cristeros es un movimiento popular importantísimo. Por cierto, le acaban de dar el premio Cervantes a Álvaro Pombo, un escritor español, que tiene una novela para mí maravillosa, increíblemente buena, sobre el movimiento cristero, que se llama Una ventana al norte. Se las recomiendo muchísimo. Perdón que haya metido esa cuchara. No, pero está bien. No, ya ubicadas, como decía Enrique, por lo menos 3 revoluciones, ¿no? La que podemos llamar la liberal, iniciada con Madero, con ese lema ultraliberal de la no reelección, sufragio efectivo, pero que finalmente se atravesó la parte social, porque la revolución huele a tierra, como decía el maestro Silva Herzog, ¿no? Qué bonito. Entonces los campesinos irrumpieron, y los campesinos fueron los que intercambiaron balazos, y fueron los que ganaron o perdieron, porque no había más tropas
tropa que la que se reclutaba entre los campesinos, ¿no? El movimiento obrero se asomó algo, ¿no? Con los batallones rojos. Entonces sí hay por lo menos 3 revoluciones que podemos ubicar. Luego finalmente digamos que ganaron las 3. Y en la Revolución Mexicana, como en muchos otros ámbitos y en el mundo, ocurre este efecto Saturno, ¿no? La revolución devora a sus propios hijos, ¿no? Y vemos cómo se terminaron exterminando entre ellos, ¿no? Tú ves con letras de oro en nuestro Congreso, pues el nombre de Francisco Villa junto al de Obregón, cuando sabemos que uno sucumbió por las balas que le mandó el otro, ¿no? O Carranza con Zapata, ¿no? Sí. Podemos decir como decía Demóstenes. Los batallones rojos colgaban campesinos ahí frente a las iglesias, ¿no? Héroes ellos, ¿no? A todos sin distinción la patria agradecida enterró con igual gloria, ¿no? Sí, claro. Pero sí, y como decía Pablo, sí, esa novela de Los de Abajo que comentábamos también antes, es de veras terrible, ¿no? La cuota de violencia, la cuota de crueldad, la cuota de ese resentimiento desbordado que surgió en la batalla de Zacatecas, ¿no? Donde un antiguo mesero del Delmónicos de Chihuahua va con un afán vengativo, pero verdaderamente está muy bien descrito por Mariano Azuela todo lo que significó en términos sangrientos, en términos de la cuota de veras de crueldad, porque en una revolución todo el mundo pierde, ¿no? Primeramente la hambruna y todo lo demás. El régimen porfirista, hay que decirlo, la revolución, dicen, cumplió con 3 objetivos. Acabó con el régimen porfirista junto con el ejército, es decir, el militarismo que se asomaba en México, acabó con la oligarquía, una fuente de poder tradicional, y digamos que puso a la iglesia en su lugar, aunque vendría el movimiento cristero, como bien señala Pablo, precisamente a raíz de la Constitución del 17, ¿no? De la voluntad de marginar. ¿Esos serían partes de los legados, digamos, de esa revolución? No, y algo también relevante en cuanto, ahorita comentábamos, no sabemos cuándo termina. Y generalmente tomamos el 20 de noviembre como el inicio de la Revolución Mexicana, pero hubo antes otros momentos relevantes. Cuchillo Parado, Chihuahua. Ahí Toribio Ortega se levanta en armas el 14 de noviembre con 70 campesinos. La gran mayoría de ellos ni siquiera tienen machetes y toman esta población. 14 de noviembre, 6 días antes del 20. 18 de noviembre, en lo que es la calle de Santa Clara, la Angelópolis, Puebla. La familia Cerdán es descubierta también, ¿no?, por las autoridades de la ciudad y se da una balacera de varias horas ahí donde lamentablemente pues muere Máximo y también horas después también Aquiles, ¿no?, cuando sale de este escondite ubicado pues, en una trampa ahí, en un agujero en el piso y tose por la humedad y se siente un momento en la cocina y ahí estaban los guardias apostados y le meten un balazo, ¿no? La Revolución Mexicana cambia trascendentalmente la sociedad mexicana e incluso los políticos tratan de forjar una identidad nacional a través de estos héroes y villanos. Cambia el arte, surge el muralismo, surgen estas instituciones culturales que buscan pues que los mexicanos sepan leer, que sepan escribir. Y no solamente eso, también, pues bueno, es tierra fecunda para la literatura mexicana. Cartucho, Nelly Campobello, por ejemplo, Mariano Azuela, ya lo comentamos, La fiesta de las balas, ¿no?, de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz. México no volvería a ser el mismo después de esta lucha armada, pues que costó tanto sufrimiento y tanta sangre. Es interesante, es un parteaguas en muchos frentes, ¿no? Sí, e internacionalmente fue muy popular, como ustedes también lo han señalado, ¿no? Alimentó estas figuras, ¿no? Sí, pues se creó pues el mito alimentó la imaginación de muchas personas en muchas partes, ¿no? Einstein vino a México a filmar aquí la revolución de alguna manera. Bueno, Pancho Villa tenía su propio equipo, se filmaba las batallas y depende de la filmación y le pagaban su buena lana a Pancho Villa, ¿no? Pues había varios negocios, digamos, que corrían de manera paralela a la revolución. Sí. Pero yo insisto, la oligarquía también fue otro de los fenómenos que desapareció de México. Algunos dicen que para bien, otros que para mal, ¿no? Y la revolución creó un régimen en donde los militares estaban supeditados al poder civil. Siempre se ha dicho lo que se repitió recientemente, no eran civiles en armas. Carranza odiaba que le dijeran general, odiaba que le dijeran que era militar. Él decía que era un civil en armas, en términos de la revolución, y que terminada ya, pues no había por qué estar dentro de este militarismo, aunque los sonorenses no lo entendían mucho así. Pues nos dejó un montón, ¿no?, para seguirle además la revolución tan
tan manoseada también por algunos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Gracias. Qué gusto, Francisco. Muchas gracias. Pásela muy bien.